Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te rogamos que en esta hermosa mañana nos hables. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Enséñanos tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, danos la sabiduría. Abrimos nuestro corazón para ti. Te alabamos, Señor, te honramos, te exaltamos, Señor. Tú eres muy bueno, eres maravilloso, eres santo. Henos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, Hechos capítulo 11, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Reporte. Dice así la palabra de Dios: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Amén, hermanitos. Como ya hemos visto esta historia, principalmente, hermanitos, acerca de ese personaje llamado Cornelio, cuando el Señor le habló a través de un ángel que trajera a Pedro, y Pedro vio la visión para poder acceder de esa sábana con animales que no se podían comer, y el Señor le decía en la visión: mata y come, y le decía también: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Y hermanos amados, fue como Pedro accedió, les predicó la palabra, les habló del Señor Jesucristo, también vino el Espíritu Santo sobre ellos y también se bautizaron en agua. Ahora, hermanitos, claro que esto, conforme a lo que vemos hoy, causó controversia, porque ahora Pedro ya estaba convencido de que el Señor estaba dando salvación a los no judíos, a los gentiles. Pero, hermanos amados, los demás cristianos, judíos cristianos, pues no sabían todo esto. Para ellos, hermanitos, Pedro había transgredido. O sea, como que entró en casa de gente incircuncisa. Automáticamente, hermanitos, cuando se hablaba de un gentil, un no judío, también se les llamaba incircuncisos. O sea, que no eran del pueblo de Dios. Entonces, hermanitos, por eso dice aquí el verso 2, Hechos 11:2, por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, o sea, judíos salvos, judíos que creían en HaMashiach, el Señor Jesús de Nazaret. Ya eran salvos, pero, hermanos amados, ellos todavía no tenían la convicción de que también los no judíos, gentiles, incircuncisos, fuesen a ser salvos. Aunque el Señor Jesús ya lo había anunciado, hermanitos, incluso eso era la gran comisión, pero claro que todavía no lo veían cumplido, o tal vez muchos no lo habían entendido. Cuando el Señor Jesús dijo que me seréis discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o sea, hasta los samaritanos iban a recibir la palabra, y luego hasta lo último de la tierra. Ya se habla de gente de toda raza. Y, hermanos amados, no solamente judíos, aunque también el Señor Jesús dijo: la salvación viene de los judíos, pero esto, hermanitos, da más precisión a que ellos eran los encargados de ser bendición y principalmente de predicar el evangelio a toda criatura. Claro que la gran comisión es general, incluso para nosotros hoy en día. Entonces, hermanitos, esta gente que discutía con Pedro cuando ya él regresó de estar con Cornelio, ese romano, entonces había, hermanitos, algo así como un escándalo. ¿Por qué Pedro
hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué entró en casa de incircuncisos o impíos, gentiles o pecadores? Entonces, hermanitos, dice lo que ellos discutían, verso 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, ahora podemos entender que ellos, hermanitos, no estaban de acuerdo, los tomó por sorpresa y también como un escándalo que haya ido con Cornelio, Pedro. Verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y tuve un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo, suspendido por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 10. Esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén, hermanitos. Este fue el reporte de Pedro para aquellos que cuestionaban. Hermanos amados, esto es importante entenderlo porque también aplica para nuestro tiempo. Tiempo, hermanitos, de esta última generación, porque pronto el Señor hará sonar su trompeta y nos levantará. Hermanos amados, ¿en qué aplica? Es bueno, hermanitos, tal vez ha escuchado alguna vez en el púlpito, aquí en la predicación, hermanitos, en Filadelfia Central, o hermanitos en clases de pastores o en consejos, hermanos amados, cuando se menciona la palabra fundamento. Que lo que hacemos, si es algo de parte de Dios, es voluntad de Dios, necesitamos algo en que basarnos para decir que es de parte de Dios, lo que se llama fundamento. ¿En qué fundamento se basa el ministro para hacer lo que hace? Para servir como sirve, para hacer las cosas en las que Dios, pues es su voluntad que las haga, pero sí, nosotros podemos decir: es de Dios, Dios me envió, Dios quiere, Dios me dijo, está muy bien, pero necesitamos pruebas, fundamentos. ¿Cuál es el fundamento para decir esto o aquello? Dios quiso que yo lo hiciera. Mis hermanitos, primeramente le voy a hablar del aspecto
negativo. Abra su corazoncito, ponga mucha atención. Hermanitos amados, esto no nos va a volver incrédulos, no nos va a volver dudosos o hermanitos escépticos. No, mis hermanitos. Por eso abra su corazoncito. Le hablo primeramente del aspecto negativo cuando algo se hace de parte de cualquier cristiano, cualquier discípulo creyente o incluso siervo de Dios. En el aspecto de que se dice, Dios me dijo, Dios me envió, esto Dios lo puso en mi corazón o Dios me mostró. Muy bien, con amor, con respeto, con cortesía, yo le escucho. Y hermanitos amados, tengo mi corazón abierto y soy sensible a Dios. Sin embargo, al pasar el tiempo, no sucede, o como se dice comúnmente, no se da, no se dio, o no funcionó lo que se dijo que era voluntad de Dios. Eso, claro, hermanitos, sin afán de juzgar, sin, hermanitos, desear mal, sin, hermanitos, ser escéptico o falto de fe, lo vemos el fruto del árbol, vemos el resultado, y claro que causa la pregunta, si era de Dios, ¿por qué no funcionó? Si era de Dios, ¿por qué no se dio? ¿Por qué no se logró? ¿Por qué no se hizo? Si era de Dios, tenía que haber funcionado y dado fruto. Claro que hay argumentos, es que el enemigo se interpuso, es que el hombre metió su mano, es que, bueno, sí, pero hemos visto en estas transmisiones, hermanitos, cuando se tocó el personaje de Gamaliel y sus palabras, que decía, dejen a estos hombres, cuando habían arrestado a Pedro y a Juan, decía, si esta obra es de hombres se desvanecerá, pero si no, cuidado, no sea que sean hallados, o sea, los del Sanedrín, sacerdotes, luchando contra Dios. O sea, si esto es voluntad de Dios, nadie podrá deshacerlo. Si esto es de hombres, se va a desvanecer. En ese mismo principio, hermanitos, también, sujeto a lo que dijo el Señor Jesús, que el árbol se conocerá por su fruto. Bueno, hay dos maneras que en este momento, puede haber más, pero en este momento, hermanitos, solamente le menciono. Cuando se sabe y se demuestra que algo es de Dios. Por los frutos. Claro que sí. Un árbol, si fuera malo, no dará frutos buenos. Y viceversa. Bueno, por los frutos, número 1. Y número 2. Quienes llegan a tener de parte de Dios el discernimiento. Es un don espiritual también descrito en 1 Corintios 12, discernimiento de espíritus. Cuando alguien tiene ese don espiritual, aunque no vea los frutos, los resultados, o sea, no le da tiempo de observar al árbol como un pastor que conoce sus ovejas, tiene tiempo para saber y notar los frutos que da. Pero el que tiene discernimiento de espíritus, claro, hermanitos, también va ligado con el don de profecía, y por qué no decirlo, con los profetas. Un profeta que tiene discernimiento, hermanos amados, y que opera en eso, es como Pedro. No voy a decir que Pedro era profeta, sino apóstol Pedro. Y el apóstol tiene todos los ministerios, también el de profecía. Entonces, hermanitos, Pedro, se acordará usted cuando vimos el tema de que Felipe estaba predicando, y hermanos amados, había grande gozo en la ciudad, en Samaria, y ahí se convirtió un ex mago o ex brujo llamado Simón, y como Pedro discernió, dijo, veo que estás en hiel de amargura y prisión de maldad, siendo que ya convertido y bautizado, pues andaba con Felipe todos los días, dice la palabra de Dios. Y Felipe
El evangelista, usado en grande manera de parte del Espíritu Santo, no lo discernió. Pedro sí. Bueno, diferentes dones espirituales, pero ahí operó ese discernimiento. Tú estás de esta manera, estás en esta situación espiritual. Bueno, una persona que discierne puede notar: este no es de Dios, o este no se mueve en el Espíritu de Dios, o es un espíritu contrario. Y no, hermanitos, no tiene tiempo o espacio para darse cuenta por los frutos, que es la otra manera de ver si es de Dios o no. No le da tiempo, hermanitos, de ver los resultados. Un pastor sí, porque tiene el tiempo para ver cómo las personas llegan, nacen, crecen y dan fruto en Cristo Jesús. Y si no es así, también lo notan. Muy bien. Entonces, hermanitos amados, en el aspecto negativo, hay cristianos que han osado en decir: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me puso, Dios me dijo. Muy bien, con amor y cortesía escuchamos. Pero si luego se desvanece la obra, ¿qué quiere decir? Incluso en la ley, hermanitos, Torá, Antiguo Testamento, también esto se regula y se legisla de parte de Dios, diciendo: si alguno presume que es su revelación de parte de Dios, profecía, sueño principalmente, y no se cumple lo que dijo, entonces no lo envió el Señor. Dice: no temas a tal profeta, no le temas, porque yo no lo envié, si no se cumple lo que habló. Bueno, a eso me refiero, hermanitos, ahora en cuanto a la palabra fundamentos o también frutos. Si algo es del Señor, ¿en qué nos basamos para decir si es de Dios? Y también con qué resultados nos encontramos, lo que llamamos también frutos. ¿Con qué frutos nos encontramos si algo es de Dios? Ahora, ¿por qué menciono, hermanitos, de estas dos maneras, o por frutos o por discernimiento, notar cuando algo es de Dios? Y ya también se mencionó: si es de los hombres, la obra se va a desvanecer; si es de Dios, va a permanecer. Bueno, estamos viendo el reporte de Pedro ante los que no estaban convencidos, porque, hermanitos amados, ellos no lo estaban viendo ni viviendo. Solamente se enteraron: Pedro entró en casa de un romano llamado Cornelio, gente incircuncisa, gentiles, no judíos. ¿Y cómo si los judíos no hacemos eso? ¿Se acordará usted, hermanitos, en el caso de nuestro Señor Jesús, no de que se sentara a la mesa con incircuncisos o con gentiles? No, sino en su caso con pecadores, publicanos, funcionarios públicos, cobradores de impuestos. Cuando lo invitó Mateo era cobrador de impuestos, lo llamó el Señor Jesús, le dijo: ven, sígueme. Dejándolo todo, siguió al Señor Jesús, y aquella misma noche le preparó un banquete en su casa. Y claro, pura gente de ese tipo, funcionarios, cobradores de impuestos. Y cuando lo vieron, los opuestos al Señor dijeron: ¿cómo? Le reclamaron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Y sin embargo, ellos, aunque publicanos sí y pecadores sí, pero sí eran del pueblo. Mateo incluso era levita, era de la tribu de Leví. Como un levita que debía de ocuparse de las cosas santas de Dios en el templo, era un cobrador para Roma. Bueno, grande controversia. Sin embargo, hermanitos, sí eran circuncisos o circuncidados los que estaban ahí, solamente que se dedicaban pues al mundo, y por qué no decir a la maldad, pero sí eran del pueblo. En el caso de Pedro, entró en casa de no judíos,
incircuncisos, gentiles, es lo mismo. Y la gente sorprendida, los judíos cristianos, sorprendidos, turbados en este escándalo en sus corazones, ¿por qué Pedro hizo eso? Entonces, hermanitos, había un desconocimiento de lo sucedido. Para ellos solamente llegó a sus oídos el reporte. Pedro con otros discípulos entraron en una casa debajo de un techo de pecadores incircuncisos. Bueno, ese reporte oyeron. Pero ahora Pedro, claro, mis hermanitos, y aquí yo, hermanitos, le pido mucho, le encarezco mucho, hermanos amados, lo siguiente, un consejo. Por favor, hermanitos, no vayan a ser indiferentes. No vayan a ser arrogantes, altivos. Cuando alguien con sinceridad o incluso hasta con reclamo e inconformidad les pregunte el porqué de las cosas que se hacen, no sea arrogante, hermanitos, porque sí, la gente reacciona. Se hizo esto, se dijo aquello. ¿Por qué? Se movió de esta manera. Y hay una turbación, hay una inconformidad o incluso escándalo en su interior. Y pregunta, hermano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué entraste allá? ¿Por qué hiciste aquello? Y hermanitos amados, han habido casos de dicha arrogancia. No les responden, como si fueran del mundo. En el mundo hay respuestas arrogantes, respuestas cerradas, indiferentes. Así soy y qué. Eso a ti no te importa, eso a ti no te incumbe. ¿En qué te afecta? Respuestas así, mis hermanitos. Muy bien, sí, cabe notar que habrá gente maliciosa opuesta que ataca con preguntas. Claro que sí existe ese caso. Y lo vimos con nuestro Señor Jesús, que lo atacaban. ¿Por qué comes con pecadores? ¿Por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué esto y aquello? Sí, de parte de oponentes hay un reclamo, pero es ataque, son ataques. Pero a lo que me refiero, hermanitos, cuando hay gente que en verdad sí necesita una respuesta, no va a decir usted, bueno, Dios conoce todo y tú quédate así. No, mis hermanitos, habrá que explicarles. Usted podrá tal vez argumentar, no, yo no debo de dar explicaciones a nadie. Bueno, en cuestiones de autoridad, posiblemente solamente a quien tiene usted que reportar le dará explicaciones, hablando en cuanto a autoridad espiritual. Pero si su hermanito no le está atacando, no está contra usted, le ama en el amor de Cristo, pero se siente turbado porque no comprende qué pasó. Y, hermanitos amados, es ahí cuando entra el tema que el apóstol Pablo habló. Y claro, hermanitos, aquí también ponga mucha atención. Él hablaba, por ejemplo, del tema de comer comida sacrificada a los ídolos. Uno diría, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, él habló de un principio espiritual, que si hay débiles que le dicen a uno, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo vayas a comer. A uno, Pablo, el apóstol Pablo, aclaraba, mira, los ídolos no son nada y la comida Dios la limpia, no hay ningún problema, pero por amor, y de ahí el principio, por amor a tu hermano que es débil, de conciencia débil, bueno, por amor a él no lo hagas, abstente.
Y uno dirá, pero ¿por qué si por la conciencia de mi hermano se juzga mi libertad? Sí, tal vez uno diga, ¿y yo por qué tengo que estar agradando a los hombres? Bueno, por amor a tu hermano, que no se vaya a perder tu hermano por causa de tu comida. Para ti no es malo, pero para él, que su conciencia es débil, sí le puede causar un tropiezo. Así que no te satisfagas a ti mismo, abstente por amor de tu hermano de débil conciencia. Muy bien, a eso me refiero, hermanitos. Y claro, eso es un principio espiritual universal, por amor a los débiles. Uno diría, entonces, pastor, ¿tenemos que agradar a los hombres? Bueno, dice la palabra que hagamos todo lo que es para edificación de nuestros hermanos y de los oyentes. Y claro, agradamos a Cristo, y al agradar a Cristo, tenemos, hermanitos, que ser de edificación, de bendición. Ahora, imagínese usted, que yo diga, no me importa, yo soy de Cristo, Dios conoce mi corazón, no me importa. En el mundo dicen bien feo, me vale, dicen en el mundo. Y que yo diga, a mí no me importa. Muy bien, si es en cuestión de pecadores, de agradarlos a ellos y agradar al Señor, claro que preferimos honrar a Dios, claro que sí, antes que a los opuestos. Pero si no son opuestos, son mis hermanos en Cristo Jesús, no voy a usar la palabra merecen una explicación, no, pero sí, hermanitos, corresponde que por amor a mis hermanos, que sí son de Cristo, yo, hermanitos, les explique cuál es mi fundamento, por qué lo hice. Y aquí Pedro no está diciendo, a mí no me importa lo que ustedes piensen, lo que ustedes opinen, Dios conoce mi corazón, y esto es de Dios y no me importa. No, no arrogancia, no apatía, no indiferencia, no altivez, no, mis hermanitos. Nosotros amamos en el amor de Cristo, amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos. Así que, sí, hermanitos, hay casos como este que estamos viendo, que habrá que decirles cuál es nuestro fundamento, por qué nos movemos de esta manera. Y hablando de fundamento, hermanitos, bueno, aquí se les ha explicado desde el púlpito, aquí en Filadelfia Central, cuál es nuestra postura en ciertas cosas, o cuál es nuestro fundamento. ¿Por qué nos llamamos Filadelfia? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? ¿Por qué actuamos de tal manera? ¿Cuáles son los fundamentos en Filadelfia? Bueno, me refiero a la obra local. Cada iglesia tiene sus fundamentos, no separados de los fundamentos de los apóstoles, no separados de la roca que es Cristo, sino más bien, hermanitos, su forma interna de cómo obrar, por no decir reglas u organización. Sí, hermanitos, cada iglesia tiene un pastor y dirige y tiene, hermanitos, la necesidad de pedir sabiduría para guiar bien a la grey. Claro que sí, porque vamos a dar cuentas de todo ello. Y, hermanitos, cada iglesia, claro que sí, como ya se ha visto en Apocalipsis capítulo 2 al 4, bueno, 2 y todo el 3, hermanitos, habla de las 7 iglesias en la tierra. Bueno, entonces, hermanitos, sí habrá que tener fundamentos y hasta explicarlos. ¿Por qué? Y si es bueno, hermanitos, mencionar, ya vimos el orden. Por ejemplo, desde el versículo 4, 11:4, dice, entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido. Y, hermanitos, dice el 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y tuve un éxtasis, una visión. Y bueno, hermanos amados, así, hablar con la verdad, con fundamentos, y así, hermanitos, los corazones hallan convicción. Dicen, entonces mi hermano no transgredió, entonces no se ha faltado a la palabra de Dios, entonces
no se ha corrompido o no se ha desviado. ¡Ay, qué aliento, qué bueno! Bendito es el Señor. Eso lo vemos en el versículo 18. Estamos en Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, claro, Pedro narró todo. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh, hermanitos, qué aliento, qué aprendizaje. Ahora el Señor está salvando a no judíos, a incircuncisos, a gentiles. Ah, bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a este punto? Porque Pedro les habló la verdad, el fundamento. ¿Por qué entró a casa de pecadores? ¿Por qué fue con romanos? ¿Por qué fue con incircuncisos a predicarles? Es que el Señor lo convenció a través de la visión vista 3 veces y la voz de Dios, y el Espíritu Santo llegó con estos no judíos y también se tuvieron que bautizar en agua. Hermanitos, así se debe de obrar como Pedro. Entonces, hermanitos, queda aclarado que dependería de 2 factores. Si usted va a hablar su fundamento, claro, necesitamos fundamentos, pero me refiero a 2 frentes, hermanitos. A los que se oponen, también dice la palabra del Señor que les respondamos con mansedumbre. Hermanos amados, cuando se demande razón de nuestra fe, entonces nosotros, hermanitos, tenemos que responder con mansedumbre para que ellos, hermanitos, también se conviertan. Porque si no, hermanos amados, la gente pues no va a salvarse, no va a creer. Y hermanitos, para esto le voy a leer el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mis hermanitos, enseñar, hablar. Bueno, le leo desde el 24, Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, equivale a peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí es, hermanitos, ese frente, uno de los 2 frentes, los que se oponen. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, hablar con mansedumbre a los que se oponen. Ese es un frente. Y el otro frente es a los que no se oponen, como el caso de estos hermanos judíos cristianos. Estos no es que aborrecían a Pedro, no es que estaban contra Pedro, no es que se oponían, simplemente estaban turbados por lo que habían escuchado. Ahora, ya que escucharon, alaban, glorifican. Dice el 18, le repito, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, ya no reclamaron, en otras palabras. Y siguiente, y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, entonces, vamos a hablar a los que se oponen y a los que no se oponen, pero necesitan una respuesta. Ahora, hermanitos, retomando, en caso de que sí es de Dios, entonces hay fundamentos. Fundamento como decir: Dios me habló a través de tal versículo, o Dios me mostró una visión como lo que estamos viendo, o el Señor puso esto, o su palabra dice esto. Muy bien, hay fundamento.
está escrito, Dios habló, pero también sí funcionó. Se cumplió la palabra dicha por Dios. Entonces esa es obra de Dios que permanece y nadie la podrá destruir. Porque lo que Dios hace, nadie, ni el mismo diablo lo puede destruir. Lo que es del hombre, el mismo hombre lo derriba, lo deshace. Obras de hombres, otros hombres las pueden tirar. O hasta el mismo hombre que edifica una obra de hombre, el mismo hombre la puede tirar. Muy bien, hermanitos. Todo lo que se haga, haya fundamento. Ahora, si no hay fundamento y usted se aventura a hacer algo importante, o por decir algo grande, pero no está basado en consejo, ni en escritura, ni en revelación, ni en ordenanza de Dios, ni en envío, hermanitos, ordenanza, y usted se aventura a hacer algo, y sí, hermanitos, como le decía al inicio, la parte negativa de esto es que si hay quienes dicen Dios me dijo. Hace años, hermanitos, este es un ejemplo de dicho caso, cuando no hay fundamentos. Un varón de Dios que yo consideraba siervo de Dios internamente aquí en Filadelfia Central se acercó a mí, me abrió la Biblia, me leyó el libro de Josué, y cuando Dios le hablaba a Josué que él iba a ser el sucesor de Moisés, y bueno, él le decía que como estuvo con Moisés, estaría con él. Hermanos amados, y este varón me abrió la Biblia en dicho pasaje y me decía, ¿qué quiere decir esto? Pues yo le dije, bueno, habla de Moisés, habla de Josué. Sí, pero Dios habló aquí, ¿qué está diciendo? Pues ya le di explicaciones, pero bueno, era un espíritu contrario. Él me dijo, aquí está diciendo que yo, o sea, hablando de él, iba a ocupar mi lugar. No es que tuviéramos, hermanitos, conflictos de poder o sed de poder y que yo no me quiero quitar, que quiero ser siempre el pastor general. No, nada de eso, hermanitos. Yo no me muevo así. Y lo que el Señor disponga, amén. Pero, como no era de Dios, simplemente me abría la escritura y me dice, aquí está diciendo que yo soy Josué y yo le voy a ocupar su lugar de usted y Dios un día lo va a quitar a usted, muy pronto me va a poner a mí. Hermanitos, parecía, bueno, una forma correcta o una palabra la cual ya tenía una interpretación y un rema, pero pasó algo. No era el único tema. En más ocasiones se mencionaba. Él decía, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y hermanitos, no duró. Si Dios hubiera hablado, se habría cumplido. Pero cuando Dios no habla, no se cumple. Dios es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Pero cuando algo no es de Dios, o no lo dijo Dios, entonces no se va a cumplir. En eso insisto, hermanitos, que se requiere fundamento de parte de Dios. Que la cosa sí sea de Dios. Porque también hay falsos profetas, falsos ungidos, como dice la palabra, falsos cristos. Va a haber, hermanitos, engañadores que emplean también la artimaña del error. Claro que sí, habrá carnales también, que dicen, me dijo Dios. Muy bien, ¿dónde está tu fundamento? ¿Y dónde está el fruto? Porque si no los hay, y la obra se deshizo, si se deshizo era obra de hombres, no era de Dios. Entonces no había tal fundamento, hermanitos. Abra su corazoncito y sea siempre obediente y sensible a la voz de Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra.
Ayuda a mis hermanitos siempre, Señor, para tener fundamentos, oír tu voz, tener escritura, tener fundamento bíblico y de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer las cosas. Y todo lo que es tuyo permanece, Señor, y te glorifica. Y lo que no es tuyo no dura, se desvanece, Señor. Haya fundamento en mis hermanitos, sean sabios y no carnales, no engañados, no empleando el error o espíritu de error, sino que haya fundamento como lo que vemos en el caso de Pedro, que fue tu voz, que fue tu Espíritu Santo, el que hizo esa obra y ya se empezaba a predicar a los incircuncisos, a los no judíos, y ya había en ellos también salvación y también llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, estamos en tus manos. Libra a mis hermanitos de todo engaño y error. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este día, hermanitos. Amén.